La expulsión de los padres carmelitas de Chiavari en 1797 marcó, para Nuestra Señora del Huerto, el inicio de una nueva relación con el territorio, vinculado al devenir de la Iglesia guardiana de tradiciones y religiosidad popular expresadas en su momento por las cofradías ciudadanas cuando la ley de la República Ligur abolió los institutos religiosos privados, conventos o casitas. Sus bienes fueron monetizados o transferidos a las iglesias del territorio, así que estatuas, cajas procesionales conservadas en el oratorio de San Antonio y de la Anunciación. En 1799 pasarán a formar parte del patrimonio artístico e histórico de Nuestra Señora del Huerto, continuando a narrarnos la historia de un pueblo Don Andrea Buffoli, párroco de la Catedral de Nuestra Señora del Huerto en Chiavari. En una iglesia que podemos decir es un museo de la historia, es una relación humana con la forma de vivir y los acontecimientos que han conmocionado todo nuestro territorio en los siglos pasados. Aquí estamos ante una representación muy interesante que nos cuenta un poco la historia de este territorio. Sí, aquí tenemos 4 grupos lineales, 2 en el transepto mirando al altar, 1 a la derecha, 1 a la izquierda y otros 2 desplazados justo a los lados del altar mayor que pertenecen a Maragliano y a la escuela de Maragliano. Estos son grupos lineales que fueron llevados a la catedral inmediatamente después de la expulsión de la orden carmelitana de la catedral, porque, como usted decía, la catedral es un signo, ciertamente, por un lado, de una civilización católica que ha crecido a lo largo de los años, pero también es un signo de una ciudad que desde el principio ha visto este lugar como un símbolo, un poco, el corazón de este lugar y de esta ciudad que con el tiempo ha evolucionado. ¿Qué ha hecho esto? Que los chiavareses realmente sintieran este lugar como propio y por lo tanto se convirtieran también un poco, no diré en los dueños, quizás en un término exagerado, pero ciertamente en aquellos que tenían ciertos derechos, sobre todo. Así la orden carmelitana es expulsada no simplemente como consecuencia de la supresión de los órdenes en la época napoleónica, sino que, según los testimonios, en particular el libro de los Spiazzi, se dice que es la gente misma quien al ver la situación casi hace que se vaya el orden carmelita. Los pocos carmelitas que habían permanecido aquí se van por mar hacia Génova y tienen precisamente este signo de sacudir el polvo de sus calzados, de matriz evangélica, aquí inmediatamente después. La catedral, a través de la Junta Municipal, pasa a estar bajo la gestión de 4 sacerdotes seculares, es decir, sacerdotes pertenecientes a un territorio diocesano. En particular, ellos eran de la congregación de San Felipe Neri, y estos 4 sacerdotes hacen lo que haría cualquier buen sacerdote hoy en día: entran y organizan la vida de la catedral. La organizan, modificando también el interior, la estructura. Cuando se organiza la vida de una iglesia, se organiza ante todo, es bueno recordarlo, a nivel pastoral, por lo que se vuelve a garantizar la celebración de las misas y la posibilidad de la confesión. Y es interesante hacer una digresión histórica sobre cómo esta situación ha perdurado hasta hoy, ya que la catedral es un lugar importante tanto para la celebración de la Eucaristía como para el sacramento de la reconciliación. Poco a poco esta iglesia se amplía gracias a la intervención de estos sacerdotes que crean una comisión, entre comillas, podemos decirlo así, económica, es decir, que se encarga de hacer avanzar la catedral también económicamente, y poco a poco embellece con altares laterales. Los capellones, donde vemos la Anunciación y el dorado, son los 2 primeros signos
junto con las otras dos estatuas que tenemos aquí detrás, son los signos de este trabajo por parte de esta comisión sacerdotal, que luego se extiende y se convierte primero en 7 y luego en 9. Esto demuestra poco a poco la ampliación y el embellecimiento de esta catedral. Y es interesante que paralelamente hay una disputa a nivel ciudadano y también relacionada con esta comisión sacerdotal de sacerdotes que prestaban su servicio en la catedral sobre cómo deben dividirse los bienes de los carmelitas. Así que en estos años hay varias vías que se entrelazan entre sí, lo que permite a la catedral, por un lado, crecer y por otro lado, mirar también con un poco de pesar la expulsión de un orden que ya no ha estado presente aquí en la ciudad. Los carmelitas se van, evidentemente con pesar, un poco por cómo han sido tratados y un poco porque, de todos modos, eran una presencia significativa. Desde los primeros tiempos, esta catedral se viene construyendo, esta iglesia, mejor dicho, se comienza a construir casi inmediatamente después de la aparición de la Virgen, el 2 de julio de 1610, y poco a poco crece con la gente. A medida que crece la devoción hacia María de la gente, también crece esta catedral, y por lo tanto, este es un aspecto interesante. Es muy interesante también el hecho de que esta, llamémosla simplemente iglesia, aunque sea sede de cátedra, es un libro de historia. Nosotros detrás tenemos aquí, en el altar a Pío VII, Pontífice Máximo, en 1809. Aquí es un periodo de grandes revoluciones, pero también es un periodo muy fatigoso para Chiavari porque el periodo napoleónico ha traído mucha destrucción, así como falta económica y escasez económica, enfermedades, y después de la presencia de este personaje tan importante, ¿qué significa esta presencia en la iglesia de Chiavari? Bueno, esta presencia aquí es una presencia de paso, por lo que la presencia de un papa de paso en una época tan turbulenta es sin duda la ocasión para reconfortar al pueblo, ya que la época napoleónica había sido precisamente una época de grandes saqueos y con el deseo de anular un poco todos aquellos que podían ser los signos de la cristiandad. Napoleón no logró aquí, por ejemplo, eliminar los cementerios. Testimonio contundente de cómo el culto a los muertos en nuestra diócesis y en nuestra tierra lígur estaba tan arraigado y aún hoy resiste. Precisamente en esta catedral todavía en estos días tenemos las luces que encendemos durante la novena de los muertos, las típicas luces que nos recuerdan precisamente esto. La presencia de un papa que pasa aquí en una situación de tan pesada dificultad no es un evento establecido, sino que es una presencia que ayuda en el momento en que se convierte en un paso de un sumo pontífice para confortar en la fe. Todo lo contrario en un contexto completamente diferente, a la visita más reciente de Juan Pablo II a la diócesis, que es una verdadera visita pastoral, y por lo tanto, con otros hijos. Si nos movemos ligeramente, también podemos tener presente, enmarcar precisamente esta imagen de la Virgen del Norte, que a veces digo, deben tener tristeza al ver un mundo tan incapaz de armonía, incapaz de sobrevivir y de vivir juntos. ¿Qué implica la presencia de María en el territorio de la Madonna del Huerto? En el periodo del siglo XIX, cuando se regresa al antiguo régimen, cuando todo cambia de nuevo y luego cuando se llega a ser parte de un Estado unitario. No olvidemos que la presencia de María en este lugar nació en el Huerto del Capitán como una petición de gracias en respuesta a una epidemia de peste que asolaba a finales de 1400. Estas epidemias se han sucedido a lo largo de los años, incluso en 1835. Pronto llegaremos a esa parte de la historia. San Antonio María Gianelli pide la gracia por una epidemia de cólera. Entonces, pienso que el primer signo de la presencia de María en estos lugares, así como no solo en estos lugares, sino en todos los lugares de nuestra cristiandad, es la fidelidad de la Madre ante los dramas de los hombres, ante las fatigas de los hombres. Este sea el signo más grande. Y cuando llega el beato San Antonio María Gianelli, él
es el párroco de la iglesia de San Juan Bautista. Antonio María Gianelli nació en 1789 en Cerreta di Carro, de pobres campesinos que trabajaban las tierras de la familia Cereto, y fue destinado al trabajo en el campo para ayudar a su familia, habiendo manifestado signos evidentes de vocación al sacerdocio. Fue presentado en Génova al arzobispo cardenal Giuseppe Spina, originario de Sarzana. El joven Antonio, ordenado sacerdote en 1812 a la edad de solo 23 años, se convirtió en coadjutor en San Mateo y luego en profesor en Carcare, en el Colegio de los Escolapios. En 1826 fue nombrado por el nuevo arzobispo Luigi Lambruschini como el líder de la parroquia de San Juan Bautista en Chiavari, que entonces pertenecía a la diócesis de Génova. En 1827 se unió a la Sociedad Económica, fundada en Chiavari, con fines culturales y de beneficencia. Dado que la economía mantenía un hospicio para huérfanas, San Antonio María Gianelli confió la dirección de esta obra al Señor de la Caridad. Fue el primer paso hacia la fundación de las Hijas de María Santísima del Huerto, comúnmente llamadas Gianelline. A principios de 1829, Don Gianelli llevó a 12 jóvenes mujeres a vivir en común en una casa con la tarea de instruir a la juventud, cuidar a los enfermos en los hospitales y en los lazaretos. La comunidad se amplió y las Gianelline, después de haber abierto una escuela para niñas pobres, tomaron la dirección del Hospital Civil, luego del Hospicio de Caridad y Trabajo y del Hospital de la Spezia en 1835, año en el que el cólera también azotó Liguria. El arcipreste Gianelli, para pedir al Señor que Chiavari fuera ahorrada de la epidemia, organizó una procesión de penitencia llevando el crucifijo venerado en la iglesia de San Juan a través de las calles del pueblo. Llegó al santuario de la Madonna del Huerto y allí, mientras predicaba en la plaza, un grupo de golondrinas descendió revoloteando alrededor del crucifijo, y esto fue interpretado como un signo positivo del cielo. La ciudad fue ahorrada de la enfermedad. Nombrado obispo de Bobbio, pequeña diócesis vinculada a la memoria de San Colombano, Don Gianelli, antes de tomar posesión, distribuyó a los pobres los ingresos que le correspondían como arcipreste de Chiavari y luego continuó su vida basada en la simplicidad y en la pobreza. Murió en Piacenza en 1846, fue beatificado en 1925 por Papa Pío XI y canonizado por Pío XII en 1951, siendo nombrado patrón de Bobbio y de la Valdivara. Esto no es una parroquia, es simplemente un santuario mariano. Él, San Di Gianelli, reconoce en ese momento que hay necesidad de orar a la Madonna con una imagen querida que es la imagen del crucifijo negro, de la cual también tenemos una copia aquí en nuestro altar mayor. Y en ese momento, donde en Chiavari están presentes miles de personas para invocar la gracia, verdaderamente la Madonna que vela sobre la ciudad de Chiavari y sobre esta procesión es realmente invocada como ayuda contra el mal que en ese momento asolaba la ciudad. Junto a este mal, ligado a la figura de Gianelli, la solicitud de protección para todos los males de esa época, San Antonio María Gianelli, como decía ella, justamente párroco de San Juan, posteriormente obispo de Piacenza y Bobbio, ha dedicado gran parte de su vida a educar al clero. El clero de entonces era un clero poco educado, que iba poco a la escuela, que sabía las liturgias de memoria. No existían aún los libros litúrgicos, o mejor dicho, existían, pero no había posibilidad de comprarlos. Por lo tanto, si leemos los testimonios de Gianelli de esa época, se puede ver el cuidado que Gianelli tiene por la educación de los sacerdotes y, junto con las Hijas de María Santísima del Huerto, la educación de la gente.
Este aspecto educativo en la vida de Chiavari y ligado a la imagen de María, creo que no debe subestimarse porque realmente es un aspecto. La educación siempre ayuda a un pueblo a crecer, a constituirse como tal. Aquí también porque mientras tanto la ciudad de Chiavari ha crecido, se ha modificado, hay una sociedad económica, hay muchas posibilidades de aumentar las capacidades económicas tanto en la producción como en la cría, en las actividades propias del territorio. Entonces, ¿cuál es la relación de María en este mundo tan cambiante en el que han entrado otras ideologías? Yo diría que desde este punto de vista es la relación que todavía se tiene hoy en día. Es decir, María está aquí como punto de referencia. Ella decía correctamente, aquí no era. Parroquia. Hoy en día la catedral es, aún hoy, parroquia para el párroco y para los 12 canónigos que componen el capítulo. Así que incluso hoy esto es una anomalía, una parroquia. Pero ¿por qué es algo bonito? Porque la catedral es la parroquia, corazón de la ciudad. Hay este lugar que atraviesa los sufrimientos, las dificultades, las fatigas de los tiempos que pasan hasta llegar a hoy con el COVID y con todas las dificultades que hemos vivido en estos años. Este lugar es el lugar donde María es guardiana, y María es guardiana como bajo la cruz, silenciosa, que acompaña la vida de sus hijos. Yo pienso que María Chiavari ha tenido esta característica. Basta pensar que cuando María apareció, en julio de 1610, a diferencia de otras apariciones, no dijo nada y no pidió que se hiciera nada. Mientras sabemos que en Lourdes quiero que aquí se construya una capilla, también ha habido indicaciones de la Virgen. María se ha manifestado de manera silenciosa, como diciendo yo seré presencia, guardiana silenciosa de sus vidas, de sus caminos. Creo mucho en esta custodia de María, incluso hoy en nuestra ciudad. Y así esta custodia, esta visión de María custodia, la encontramos también en los frescos que se realizaron a finales del siglo XIX, así como la presencia de esta imagen salvífica, porque originalmente esta iglesia no tenía ningún cafonesco porque era la iglesia de los carmelitas, en blanco y negro podemos decir. ¿Cuál es la posibilidad que tiene el individuo, la persona, de encontrar una relación humana en esta iglesia hoy en día? Entonces, aquí ciertamente, en esta iglesia reconocemos ante todo, a nivel histórico en los frescos, precisamente la historia de la aparición que nace, como se deduce de los frescos, en la nave principal desde el momento en que se pinta el icono de María en la pared del huerto. Inmediatamente después hay estas imágenes con la presencia de rostros, de personas, casi como diciendo que en el momento en que María aparece, uno de los primeros fenómenos es el crecimiento de las personas que vienen aquí para ver este hecho, es decir, este hecho de que María se ha manifestado y para continuar creciendo en la fe alrededor de la Virgen. Esta es la primera cosa que impacta, desafortunadamente. Esperamos que pronto. No podemos eliminar las carpas por los trabajos que debemos realizar, pero en la cadena absidal impacta precisamente esta marea de personas, esta marea de pueblo, la misma marea que luego en los testimonios expulsará a los carmelitas, la misma marea que estará presente en el milagro de las golondrinas. Digamos que a veces se dice que la ciudad de Chiavari es una ciudad un poco adormecida, un poco que no participa con entusiasmo en las cosas. Esta catedral a nivel humano nos demuestra que si queremos, el entusiasmo de la gente está presente, y si deseamos el deseo de la gente de moverse, en este caso para acercarse a María, es posible. Aquí me gusta este aspecto humano, de una humanidad que se despierta del letargo gracias a la intercesión de María y a la acción de María. Y despertarse del letargo de la humanidad es también participar en una vida que está conectada a la de este santuario. Entonces tenemos un museo y tenemos el seminario, ¿verdad? Hay una importante conexión entre esta realidad y su territorio. Sí, en Chiavari tenemos un único, si me permite. Después del convento de los carmelitas, ese
lugar allí, en Chiavari, la catedral se ha convertido en el seminario del Cesano, que es un poco el corazón, si se quiere, donde crecen las vocaciones, y inmediatamente después, mejor dicho, a finales de los años 90 del siglo pasado, también se destinó una parte de ese lugar a casa para los sacerdotes ancianos. Entonces, si seguimos más hacia la catedral, está el episcopado con la curia, por lo que si queremos, este lugar se convierte realmente en el corazón de la vida diocesana, es decir, cuando en 1893 se convirtió en diócesis y por lo tanto este lugar se convirtió en catedral, se estableció que esta zona se convirtiera en un poco el lugar del corazón de la vida diocesana, no solo a nivel de fe, sino a nivel de crecimiento humano, por lo que se creó un seminario, una casa para los sacerdotes ancianos y el lugar donde también se pudiera crecer culturalmente. El Museo Diocesano es el testimonio de la vida de una comunidad diocesana, pero también la ocasión para aumentar nuestro aspecto cultural y por lo tanto también la cultura, especialmente del lugar. Me parece interesante que en nuestra diócesis coexistan todos estos aspectos, sin olvidar que adyacente a la catedral también se encuentra el Palacio Municipal, por lo que es aún más testimonio de cómo en este lugar la vida civil y la vida religiosa se entrelazan bajo el auspicio de María. Y ahora también tenemos un pronao, todo ha cambiado, incluso la imagen exterior de la iglesia, este pronao que ha tenido grandes dificultades para ser realizado. A lo largo de los siglos la Iglesia ha enfrentado diversas problemáticas, pero siempre ha encontrado una buena relación con la administración y sobre todo con los ciudadanos. Ciertamente nadie, ciertamente sí. Sí, el deseo de los ciudadanos era realmente que este lugar les perteneciera y por lo tanto esto hizo que poco a poco surgiera un deseo de los ciudadanos de implementar los elementos arquitectónicos de esta iglesia y también de hacerla crecer con el tiempo. El pronao es el último ejemplo que se encuentra al llegar desde la calle y sorprende que un pronao tan grande esté presente en una ciudad, en una diócesis de tan modestas dimensiones. Sabemos que el pronao, el arquitecto que lo diseñó, se inspiró en el Panteón Romano y tuvo dificultades de realización precisamente por las grandes cantidades de material que se tuvieron que traer aquí para poder llevarlo a cabo. Diría que por un lado muestra una grandeza realmente desproporcionada en comparación con la fachada anterior, pero por otro lado, como usted decía acertadamente, subraya la fe de estas personas que realmente han visto en este lugar la posibilidad de expresar, por un lado, su propia fe, su propia humanidad encarnada en su fe y también el deseo de una ciudad de crecer alrededor de María. ¿Hay algún detalle que usted destacaría específicamente como simbología de esta iglesia? Ciertamente, el cuadro de la Madonna del Huerto es uno de estos. Y luego diría que todas las lápidas que hablan de los benefactores son otro signo muy importante que reflejan el vínculo de esta iglesia con personas que están en Chiavari o de lejos. Le han tenido cariño y han permitido que esta iglesia pudiera crecer. Por lo tanto, creo que es uno de los símbolos más importantes desde 1893 en adelante. Otro símbolo muy importante es nuestra cátedra, donde el obispo de Cesano profundiza su magisterio, el magisterio del Papa, y donde preside en la fe. La comunidad chiavarese considero esto otra cosa, importante porque hoy necesitamos recordar que la cátedra es un lugar decisivo para la vida de los fieles y a nivel escolar para la vida de nuestros jóvenes. Por lo tanto, deseo que nuestra catedral sea también un lugar de encuentro, como lo es para muchos jóvenes que quizás por la mañana pasan aquí pidiendo la intercesión por alguna dificultad escolar, lo cual nunca está de más. Gracias, gracias a ustedes. Había en Chiavari una comerciante que anotaba en un diario personal las cantidades de lino entregadas para blanquear o hervir a las hermanas llanelinas y en el hospital para hacer telas o calcetines. En el año 1834, en este cuadernillo, en fecha 15 de octubre, escribía: esta noche ha habido una tormenta muy fuerte en Chiavari. 4 relámpagos han caído en el establo, pero el conductor tuvo un efecto muy bueno. Ha dado en el monasterio de las monjas y en otras 2 casas, pero
no causó daños. El agua, que llegó con mucha fuerza, ha superado todos los niveles, roto varias paredes y causado muchos daños. No pasarán muchos años hasta que el 12 de agosto de 1840 un rayo incendie la cúpula del santuario de Nuestra Señora del Huerto, causando su colapso. La administración cívica, la fábrica y los ciudadanos solicitarán el 15 de agosto del mismo 1840 que la cúpula sea reconstruida de una forma mucho más grandiosa que la antigua, acorde con las dimensiones de la iglesia, con la contribución de todos aquellos a quienes les importa el culto y el decoro del santuario de la augusta patrona de nuestra ciudad.